Este es Cara y Sello, un espacio de conversación, de análisis, de opinión, en donde cada semana conversamos sobre diferentes temas de interés de coyuntura para nuestra región del eje cafetero, Manizales, Caldas, Colombia y obviamente también temas internacionales. Hoy llegando a nuestro episodio número 10, ya 10 episodios de Cara y Sello, bueno, un hito importante. Y saludo a mi compañero semanal, don John Freddy Franco. ¿Cómo va todo? Don Luis Miguel Gómez, mi querido doctor y amigo, ¿usted cómo me le ha ido? Un saludísimo cordial para usted, para todos los seguidores de Cara y Sello, como usted bien lo dice, a través de nuestras plataformas, de nuestra fanpage Cara y Sello, obviamente en Facebook, para la gente que nos sigue a través de nuestros canales personales de YouTube, para quienes nos siguen a través de X, en donde estamos hosteando además, Luis Miguel, el enlace que va directo a nuestra cuenta en Spotify, Cara y Sello, para quienes solamente desean escuchar el audio en cualquier momento y enterarse de las cosas que analizamos, interpretamos, como usted bien dice, de los temas de coyuntura nacional e internacional. Y un saludo, como siempre, cordialísimo para quienes nos ven a través de la plataforma de Caldas al Día, que siempre, cada semana, retransmite nuestro episodio. En esta ocasión, el episodio número 10, señor. Claro que sí. Bueno, John Freddy, hoy pues tenemos mucho de qué conversar, pero sí. voy a comenzar, no es agradable, no es chévere comenzar nuestros audio video podcasts con noticias tristes o haciendo referencia a hechos tristes, y hoy hay un hecho pues triste. Hace 2 semanas despedíamos a un colega muy querido que era Pedro J. Andrade. Y esta semana despedimos a un maestro con el que usted también tuvo la fortuna, el privilegio de trabajar muy de cerca, al que muchos tuvimos la oportunidad de compartir muchos espacios con él y de aprender mucho de él y de interactuar mucho con él, y es don Carlos Ernesto González, quien pues ha partido a mejor vida. Tristemente esta semana, pero después de una vida, creo yo, muy gloriosa en términos de su participación cívica, de su participación como dirigente deportivo, como dirigente cívico y obviamente como periodista. Fue una verdadera institución del periodismo radial. Creo que una de las figuras más emblemáticas de la radio caldense en los últimos, diría yo, en los últimos 50 o 60 años tal vez, y pues bueno, usted precisamente creo que lo conoció mucho mejor que yo. Sí, señor. Digamos, Luis Miguel, que era de las glorias del periodismo viviente que todavía quedaba, ya obviamente haciendo gala y buen uso de su retiro. Se había retirado ya hace varios años del ejercicio. Así es. Los terminó en la casa radial Caracol Radio. Recordemos que Carlos Ernesto fue esa figura rutilante, Luis Miguel y seguidores, que para aquella época transitábamos la década de los 90. Yo llegué a Caracol Radio Manizales por allá en el año 1998, si la memoria no me falla, 98-99, y existía un programa que era brillante para su momento y que marcó, digamos que un sendero de lo que hoy en día conocemos como el periodismo comunitario. ¿Se acuerda usted de Aló Manizales? Aló Manizales, claro que sí. Pues cada vez que usted escuchaba Aló Manizales, escuchaba a don Carlos Ernesto González Alzate, que era el director de ese programa. Hacía parte además del Dream Team del periodismo local en aquel entonces, radialmente hablando, en la ya desaparecida emisora Radio Reloj. Y en Radio Reloj hacía parte de Cómo Amaneció Manizales, y terminaba el noticiero Cómo Amaneció Manizales y empezaba su programa Aló Manizales, que después con los años lo tuvo en televisión, ¿no? Allá iba. Fue un hombre que también marcó cómo una transición de la radio a televisión se podía hacer. Aquellos que tienen igual o un poquito más años que usted o que yo, pues se acordarán del canal de Entelsa, de la empresa de telecomunicaciones de aquellos años en Manizales, y había un canal que llamaba Canal UNE.
Canal UNE, exactamente, nuestro canal, sí, Canal UNE, sí. donde pues muchas de las mucho talento periodístico también pasó por allí, ¿no? Y mucho colega que hoy está en medios o en instituciones, por ahí pasó nuestro colega amigo Andrés Troches, hoy por hoy director de comunicaciones de Nestlé Colombia, pasaron pues grandes figuras, Felipe Cardona también creo que estuvo por allí, no recuerdo, bueno, no sé, hubo como mucha gente, muchos tuvieron la oportunidad de estar en este canal. Y obviamente tenía don Carlos Ernesto, yo creo ya estaba llegando a los 70 y viola. 91 años, mi estimado, 91 años estaba a punto de cumplir Carlos Ernesto. 91 años, sí señor, ya digamos que como usted que lo vi fue hace, yo creo que más de 5 o 6 años, me lo encontré por allá con familiar de las 50 y se conservaba, no, es que le pasaban los años. La buena vida. Me dicen a mí que salvo pues algunos problemas ya normales de la edad relacionados con la memoria, con el reconocimiento de algunas personas, pues disfrutó de una muy buena lucidez casi hasta el final de sus días y pues bueno. Y sabe que me parece bueno, sobre todo para quienes ya estamos haciendo méritos en el periodo de transición pensional, se retiró en el momento que era, Luis. No, y lo digo porque es que hay mucha gente que se amarra, que se aferra a los puestos, a los honores, a los títulos. No, Carlos Ernesto, cuando tuvo la pensión en Caracol, Chaolín, creo que lo único que medio hizo fue lo que hablamos ahora del noticiero del Canal UNE, perdón, que hacía a los Manizales, y cuando ya sintió que también eso ya le estaba quitando como tiempo, se dedicó a viajar. Recordemos que su hijo, uno de sus hijos, hasta hace poco fue gerente de Manizales. Así es. Y mire, John Freddy, hay una cosa, además de ser un maestro del periodismo, un referente, toda una institución del periodismo en Manizales y Caldas, yo creo que una de las cosas más destacadas de don Carlos Ernesto es que era un verdadero señor, un caballero a carta cabal en todo el sentido de la palabra. Yo he conocido pocas personas tan respetuosas, de tan buenas maneras para hablar, para referirse a los demás, para conversar de una manera tan respetuosa. Siempre era con absoluto respeto y absoluta caballerosidad, y pues ese recuerdo me queda muy en el alma de don Carlos Ernesto, pues que era un señor a carta cabal. Y era el periodista político también de esas décadas de los 90, así es. Los 90 y los 2000, cuando ya pues obviamente Caracol sufrió unos cambios, ya él ya iba rumbo a su pensión y pues nada, más en su tumba, legendario periodista y grandes recuerdos que nos quedan con Carlos Ernesto González. Hombre, John Freddy, y hablando de buenas maneras o de no tan buenas maneras, pues creo que comencemos nuestra conversación del día de hoy hablando con las no muy buenas maneras que se han presentado y esas cosas, esos eventos extraños que se han presentado esta semana en la campaña presidencial. Y yo creo que hubo uno de mucha notoriedad, dos eventos de mucha notoriedad que se presentaron esta semana alrededor de uno de los candidatos, específicamente del candidato Abelardo de la Espriella, ¿no? Sí. Que tuvo pues un rifirrafe, digamos, que raya entre lo que muchos, obviamente dependiendo de la orilla de la opinión, muchos dicen que fue irrespetuoso, otros dicen que fue un muy buen argumentado, otros dicen que rayó con el respeto hacia la mujer, hacia lo periodístico, bueno, que fue el que tuvo con María Lucía Fernández. Ajá, sí. A mí me parece, Luis, que digamos que eso tiene dos miradas, y usted acaba de mencionar una de ellas, es la argumentación, porque es que partamos de la pregunta, ahorita antes de que entráramos a la grabación de nuestro espacio de opinión, estaba viendo un TikTok que subió una colega, una periodista, pues que tiene algún cierto renombre, trayectoria aquí en Bogotá, y decía que ella le daba la razón a Abelardo porque la gente se estaba quedando simplemente con la forma en que Abelardo, digamos que llevó la respuesta y lo que usted también menciona, la supuesta agresión contra María Lucía Fernández. Pero decía ella que nos debíamos detener en estrictamente lo que era la pregunta y la respuesta. Y la respuesta.
Claro. Y estoy totalmente de acuerdo con esta colega, porque yo pues viví, yo creo que usted también vio la pregunta y la respuesta. Yo creo que ante una pregunta que trató de ser efectivamente fuerte, una pregunta que trata de ser desestabilizante, él responde desde el argumento de lo legal, desde la ética, de pronto ya dándole un poco de razón a quienes dicen que se le pasó la mano. Estamos en el tema de que que en un minuto o en 30 segundos le dice dos veces ignorante o hace énfasis en la ignorancia, ¿no? Es que la ignorancia es atrevida y tú eres ignorante frente a este tema, ¿por qué tal cosa? Entonces de pronto es donde puede traer, de pronto lo puedo haber dicho de otra manera y puedo haber esgrimido el mismo argumento de otra manera, y ahí también digamos que uno también tiene que sopesar, ¿no? Se le pudo haber ido la mano un poco también a Abelardo, pero es que estamos en campaña, es una campaña, estamos en el fragor de la campaña, de las respuestas difíciles, de la fricción. Y hay una cosa interesante también, es que Malú Fernández no es una periodista de calle, no es una periodista de fricción, ¿no? Porque si ese mismo debate se da contra un periodista de fricción, y me refiero yo a otro tipo de periodista, el mismo Juan Roberto Vargas, o Juan Diego Alvira, un Néstor Morales, Julio Sánchez, que son periodistas de fricción, no de fricción dura, pues de pronto la historia habría sido diferente, y de pronto hubiera sido una discusión muy interesante. Pero Malú es una periodista, es más presentadora que realmente periodista de fricción, y de pronto eso generó este desenlace en el cual, pues, como dicen muchos, fue peinada con cepillo de raíz por parte de Abelardo de la Espriella, ¿no? No, además porque es la respuesta de Abelardo, pues, absolutamente argumentada. Argumentada, claro. El tema de Batilio Abelardo en términos jurídicos, además porque es que la pregunta, si bien traía una connotación de una frase que otrora había mencionado el abogado Abelardo de la Espriella sobre la ética en el derecho, que es una discusión muy profunda y que tiene, como él la puso en los tres escenarios, es que una cosa es el derecho, otra cosa es la moralidad y otra cosa es la ética. O sea, son tres elementos que a la luz de la teoría jurídica, como él también lo exponía en su respuesta, él decía, es que, listo, vamos a hablar, vamos a argumentar, pero yo te voy a argumentar desde la teoría del derecho. Así es. Y de pronto tú me estás argumentando desde simplemente una óptica de percepción, tratando de hilvanar que los abogados no tienen ética, porque eso es como básicamente el trasfondo, un poco yéndome hacia la interpretación que hice de la pregunta, sobre todo por la serie, Luis Miguel, de críticas o reparos que ha tenido el comportamiento jurídico en el ejercicio del derecho a Abelardo de la Espriella, al ser defensor de personas que tienen cierta tacha desde el punto de vista moral, y aquí, digámoslo, vinculadas pues a temas de narcotráfico, claro, militarismo, en donde hay un sesgo moral para quien entra como abogado defensor. De hecho, eso ha sido también un caballito de batalla en la campaña electoral, donde le han sacado en las redes sociales, sobre todo obviamente y en algunos debates, que es que Abelardo ha sido defensor de los malandros de Colombia, ¿cierto? Entonces, él dice, ¿y dónde está el problema? Y claro, ahí empieza la argumentación. Yo creo que aquí también hay un tanto de la postura de Abelardo, no se niega también, claro. No sé que como usted lo dijo en uno de sus trinos, él también está entrenado para eso, para volver cada episodio show. Después, no sé si vio Luis Miguel, el que salió ya hoy, que es como el detrás de cámaras después de la entrevista. Usted sabe que siempre cuando termina una entrevista se apagan las luces, se apagan las cámaras, sí. y llega como otro momento de la conversación. Sí. Y ahí él insistió y le dijo, oye, no te pongas brava. Malú obviamente no estaba brava con él, y le dijo, es que los periodistas a veces preguntan o a veces se paran desde cierta élite, desde cierta posición de élite frente al entrevistado. Y me disculpas, pero es que yo no soy tibio. A mí no me gustan las piezas. Yo cuando argumento. Y ya hizo también una disculpa pública en sus redes y toda la cosa. Que bueno, pero esa disculpa fue más para el otro episodio, que a mí ese sí me parece sí. Pero antes de pasar a ese, quiero como resaltar un poco lo que fue el cierre de esa respuesta,
y que sí fue con un veneno y con una puñalada, pero supremamente inteligente, supremamente ágil. Es decir, el ejemplo perfecto. Cojamos un ejemplo por lo que está pasando aquí en Caracol. Pues claro, porque ahí también, claro, y es el ejemplo, sexuales. Y entonces, claro, para yo explicarte, entonces, ¿eso pasó desde la legalidad o simplemente fue un tema de moralidad? Ustedes que como están en casa, ahí fue el hombre muy hábil, eso sí tremendamente. Fue un excelente abogado litigante ahí, y los dejó sin argumento. Los dejó sin argumento. Bueno, pero ahora sí vamos al otro episodio, que el otro episodio, si usted me lo pregunta, para mí es más delicado. Más delicado en términos del contexto en el que estamos, de acoso sexual, de lenguaje sexual, de violencia sexual, y que puede ser violento violento en cuanto a su forma, en cuanto al lenguaje, en cuanto a las maneras utilizadas, y es de mostrarle la foto a una periodista, decirle que la mire bien, que mire a ver qué es lo que se nota, no sé qué, bueno, que mucha gente, que él después dice, venga, pues estábamos en un contexto humorístico, estamos en un contexto de conversación relajada, pero después sale la periodista pues también a expresar su indignación frente al episodio, y yo creo, de los dos episodios, a mí me parece que este es el que más puede lesionar o puede afectar, digamos, a Abelardo políticamente, ¿no? Sí. Sí. Sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no? Claro. Ahí iba a hacer la reflexión sobre la respuesta, porque en la respuesta Abelardo trata de acomodar la situación, a mi juicio, en el sentido de que era un programa humorístico, ¿no? Y que él se acopló o se acomodó a la situación, pero yo creo ahí, Miguel, que ahí sí no le cabe ningún tipo de justificación, porque es que el video y la forma en que se desarrolló claro, era una entrevista en un escenario un toque más suelto, pues de hecho el gran protagonista de Piso 8, Giovanotti, el humorista, es un poco muy marcado lo que hacen ellos para el programa nacional de Tropicana, de la cadena Caracol aquí en Bogotá, pero cuando él dice pásame en el teléfono y mira y empieza y hazle zoom y no te dé pena, yo acorralo a la periodista. Sí, claro. Y sobre todo la bajeza del momento de la campaña y lo que uno espera de alguien que está aspirando a ser el presidente de los colombianos, que cosifique el discurso, que cosifique los ideales, que cosifique los planteamientos simplemente al tamaño de su pene. Entonces ahí es donde uno dice, venga, además porque ahí hizo una antesala que también me pareció una salida súper en falso, que es que yo por esa foto he ganado muchos votos de las mujeres. Claro. Como si el pensamiento hoy de las mujeres fuera tan básico, tan banal, que porque lo tiene grande, voto por él. Sí, es totalmente sexualizador, ¿no? Como yo no sé si esté bien utilizar la palabra, pero es o sexualizador o sexualizante, no sé, pero es tremendamente, fue una salida muy en falso. Pues bueno, lo que yo creo es que no solamente especialmente para Abelardo, que puede ser Abelardo de la Espriella, que puede ser locuaz, que puede ser un personaje explosivo, también para los otros candidatos, o inclusive para el otro extremo de Cepeda, pues que difícilmente habla, que difícilmente le escuchamos la voz, ¿no? La escuchamos de vez en cuando en tarima y que ya se va a otro extremo, pues, de un silencio, de un mutis por el foro político muy complicado. Literal. Yo creo que vienen los 15 días, John Freddy, las 2 semanas, 19 días, 18 días, más delicados de la campaña, ¿no? Aquí cualquier salida en falso tiene un impacto grandísimo. Aquí los reflectores están apuntando totalmente a los candidatos. Aquí la sensibilidad en el discurso y en la narrativa es vital, ¿no? Aquí cualquier error se nota el doble y cualquier acierto también, ¿no? Pero sobre todo los errores se notan el doble. Las que estamos en una época en la que el pan se puede quemar fácilmente en la puerta del horno por muchas razones, y hay casos históricos de campañas en las que ha pasado, ¿no? Pues no más el tema del difunto de Germán Vargas Lleras, que ya será otro momento de este espacio de hoy. Así es. Coscorrón. El Coscorrón. Era un hombre con todos los quilates y toda la preparación y todos los pergaminos y todo el conocimiento,
como lo termina despidiendo Colombia tras su muerte, pero en esa campaña política un coscorrón y chao. Le pudo haber valido, le pudo haber valido la presidencia. Entonces aquí este tipo de cosas, claro que son complicadas, claro que son delicadas. Hoy discutía con alguien al respecto y me decía, pero es que eso no es tan grave. No, sí, resulta que en política esas cosas son sensibles y pueden tener un impacto delicado y creo que se tienen que cuidar mucho en las 2 semanas que faltan pues por lo que le digo, porque estamos en la recta final y el pan se puede quemar en la puerta del horno, ¿no? Esto es el que menos errores cometa y sobre todo menos errores en lo público. Y lo público es todo, Luis. O sea, los medios, las plazas, las reuniones, ya no hay nada vedado, ya no hay nada privado, ya todo está manejado por este aparatico. Cualquiera graba y ya no hay un punto donde usted o yo o cualquier político esté simplemente resguardado del escarnio público. Entonces aquí es el que menos errores cometa y un poco para contrariar a quien decía que eso no es tan grave. No, eso sí es grave en términos de la estrategia política porque estamos en medio de las sensibilidades de la recta final y aquí una palabra mal dicha, una postura mal expresada, una insinuación, una acción, un tema no verbal, cambia rotundamente la percepción que mucha gente puede tener de un candidato, sobre todo cuando hay temas tan apretados en medio de 3 candidatos con facetas muy distintas, pero que a la hora de uno tomar decisiones a quién va a apoyar en las urnas, esos pequeños detalles hacen la gran diferencia. Y para ir cerrando el tema de las campañas políticas, será tema obligado durante los próximos episodios y muchos más. Para ir cerrando ese tema, John Freddy, pues aquí hay un tema interesante también, algo que pasó esta semana que me ha parecido, es los cuestionamientos, inclusive muchos de ellos ya desde lo legal, desde a las encuestadoras, ¿no? Inbamer le abrieron proceso a Inbamer, a Atlas Intel, a varias de las encuestadoras, pues a la luz de la nueva ley electoral, pues de la nueva ley de encuestas, pues se están abriendo procesos y hallazgos por procedimientos irregulares o procedimientos mal desarrollados, que eso no digo que ponga en tela de juicio o no quiero cuestionar pues la veracidad o la validez de las encuestas, pero sí genera cierto manto, cierto velo de inquietud sobre, bueno, metodológicamente qué está pasando con las encuestadoras y bueno, pues ¿qué va a pasar, digamos, con esto, ¿no? Además de una encuestadora que salió, ¿no? Que fue no sé qué, la encuestadora española que le estaba prestando servicios a RCN y a la República y pues salió, ¿no? Digo, no voy más porque no estoy de acuerdo con la normatividad y que ese es mi punto, ¿no? La normatividad no permite que técnicamente las encuestas puedan tener unos rangos de medición y unos muestreos adecuados. Es que va a ser difícil, ¿no? Y entonces bajo esa perspectiva yo me voy, nos vamos tranquilos, nos vamos por la buena, chao, y se fue GAT. Y bueno, y ahí tenemos lo que le digo. Costoso, hay encuestas. Así es, entonces hay encuestas, sobre todo porque lo que decía Gado un poco es, venga, es que no se pueden hacer, por ejemplo, ya no tienen validez los sondeos telefónicos, ¿no? Creo que solamente entonces eso, ellos dicen, eso no puede ser porque por las características de un país como Colombia, geográficas, sociales, etcétera, pues no se pueden obviar ciertas metodologías que en otras partes del mundo y que técnicamente son totalmente viables y que aquí se están pues como impidiendo. Entonces bueno, ¿hasta qué punto las encuestas sí nos están mostrando una foto absolutamente real y clara o hasta qué punto esta metodología realmente no está mostrándonos el panorama como es? No sé, es una cosa que habrá que mirar. Creo que el 31... El 31 veremos la primera foto. 8 días antes habrá encuestas, es decir, el 23, creo que anunciaron ya el viernes 23 o 22, el viernes 22, si no estoy mal, viene la encuesta de Caracol Televisión.
con Blue Radio. Así es, que esa es con Inbamer, ¿no? Con Inbamer, sí, señor. Y ya entramos en lo que se llama la veda electoral, que es el silencio electoral, sobre todo en el tema de encuestas y además el tema de plazas públicas. Esto ya literal, mi querido amigo Luis Miguel, entró en la recta final. Esto ya entró en la recta final. Ya después de eso queda espacio para debate, supongo yo, para temas, pero no para nada de plaza pública. Ajá, le hago la misma pregunta que le hice en nuestro episodio número 9. Posibilidades de que veamos a los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López en un debate televisado. Ninguna. Como diría Alberto Casado. No, y lo digo porque va a haber una serie de debates en Señal Colombia, ¿no? En lo que se llama hoy RTBC, que creo que ya se volvió a llamar Irravisión, ¿no? Revivieron. Irravisión. Sí. En Irravisión, lo cual, pues, es un tema ahí. Pero sí, igual los que no marcan. O marcan un poco. Eso no. Exactamente. Creo que será algo irrelevante, pues, pero bueno, habrá que verlos también a ver qué ocurre. Bueno, John Freddy, así usted, hablábamos de Vargas Lleras, otro hecho pues relevante de la semana, ¿no? Sí, pareció. Una figura polémica. Aquí quiero pues como expresar un poco mi indignación porque pues obviamente Vargas Lleras le gustaba a mucha gente, a otra gente no le gustaba, tenía opositores, detractores, también como tenía seguidores, pues como cualquier personaje político, pero he visto en redes un lenguaje muy agresivo muchas veces y muy pesado frente a la figura de Vargas Lleras. Por ejemplo, si me lo preguntan, no me gustó la caricatura de Gómez en La Patria al otro día de la muerte de Vargas Lleras, que es Vargas Lleras dándole un coscorrón a la muerte. Bueno. Lo que hablábamos del coscorrón, pues bueno, yo creo que y en redes sociales pues he visto pues unas expresiones muy, muy pesadas pues frente a lo que era la figura de Vargas Lleras, que finalmente creo que fue un demócrata, ¿no? Una figura totalmente relevante en este siglo y a finales del siglo pasado en todo lo que tiene que ver con la política colombiana, con la configuración de la derecha, con una forma especie, porque él era liberal, no era de extracción liberal, pero le da una reinterpretación. Claro. Es creo que lo que yo llamaría que fue el fundador de la centroderecha, de centroderecha liberal, podría definirla si hubiera que meterla como dentro de un cajón ideológico, ¿no? Es un liberalismo muy de derecha. Que nació se creó con Luis Carlos Galán, ¿no? Con Luis Carlos Galán, pero él tomó un camino más hacia la derecha, hacia un liberalismo más de derecha, como le digo. Así es. Y ese fue el bastión ideológico de su partido Cambio Radical, que yo creo que fue una institución, o ha sido o es una institución pues, política en Colombia con mucha participación y mucha relevancia pues, en términos electorales y de gobierno pues, en el país. Que a propósito ya quienes hacen parte de las bancadas de Congreso de la República, Cámara de Representantes, ya anunciaron que en adelante Cambio Radical tendrá una dirección colegiada, una especie de dirección colectiva, pues para honrar la memoria del legado ideológico que deja Germán Vargas Lleras, pero pues no hay una figura que uno destaque a la fecha en Cambio Radical. Entonces han tomado la decisión de irse de una manera colegiada con su dirección. Partido que hoy en día ha tomado decisiones alrededor de Paloma Valencia, que le fue no tan bien en las pasadas elecciones de Congreso, pero que obvio tiene una representación interesante, sobre todo en sectores del centro del país, de la costa Caribe, empezando pues obvio por su gran bastión electoral que es Barranquilla. Así es. Bueno, no sé si usted tenga algún tema relacionado con la capital de la República, pero hay uno local acá que, pues, digamos que genera cierta inquietud, aclarando que hoy estamos grabando este programa el día 13 de mayo, estamos grabando este programa. Saldrá emitido seguramente el 14 de mayo, pero estamos grabando el 13 de mayo. Y para el 15 de mayo, Día del Maestro, además, un saludo anticipado para todos los maestros y educadores. Para el 15 de los profesores. Para el 15 de mayo, pues, Santiago Osorio, el representante
Se va de protesta, ¿no? del petrismo, perdón, el representante caldense a la Cámara, está anunciando protestas, está anunciando la protesta que él dice que va a ser pacífica, que esto no se, ya él está anticipando que la cosa se le puede salir de las manos porque está diciendo, no, es que no, esto no se tiene que salir de las manos, a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta, como decía mi abuelita, y pues es complicado, ¿no? Es complicado que esté anunciando que se van a tomar los peajes, el de las Pavas, el de la Trinidad, sí, los tres de que hacen parte del consorcio autopistas del café. Eso los tres peajes. Miguel, para quienes nos siguen, y es que él hace algunos meses, previo a la campaña, hizo una recolección de firmas con uno de sus caballitos de batalla, porque él consideraba, digamos, que llegó hasta instancias del oído mismo del señor presidente Gustavo Petro, que la concesión de autopistas del café se debe acabar. O sea, que se acaba como tal la concesión, es decir, el concesionario de autopistas del café debe entregar ya la concesión, pero él dice que se debe acabar como tal el modelo de concesión de ese trazado vial que hay entre Manizales y Armenia. Pero mire que yo no entiendo un poco cuál es su pretensión, pues porque claramente los peajes no se pueden levantar ya, que fue un poco su propuesta electoral, ¿no? No se pueden levantar ya el mismo gobierno, el mismo ministerio, el mismo Envías dijeron, no, pues no se puede ya, si hay que terminar la concesión, todo tiene que terminar normalmente, pero no entiendo un poco cuál es su pretensión, ese es mi punto, cuál es la pretensión de Osorio con estas manifestaciones, qué es lo que quiere. Si él quiere acabar con el modelo, pues él es un representante de la Cámara que presente un proyecto, de ley, que lo gestione, que una a sus bancadas, que lo gestione de otra manera, ¿no? Con este o con el nuevo gobierno, si el nuevo gobierno de pronto le es favorable. Pero yo no entiendo cuál es la pretensión de Osorio, qué es lo que quiere. ¿Qué quiere? Y por lo menos por la información. Maquinaria amarilla tumbando los peajes el sábado, no entiendo qué es lo que él quiere. Que salió en medios es como un mecanismo de presión para que la ANI establezca una mesa de trabajo y un cronograma de cara a presionar, eso sí, que el tema se decida de una vez por todas. Cuando usted lo ha dicho, pues difícilmente se puede decidir. Pero hay unos términos. Una concesión, claro, hay concesión, hay que esperar. Claro, y habrá que solucionar. Que se abre en el 2030, si no me acuerdo el fallo, 2027, creo que es que termina. Pero es que además sería un tema entonces no solamente para la autopista del Cabo, o sea, ¿por qué lo tiene que hacer en los tres peajes? ¿Y por qué quiere dejar a Manizales aislada, bloqueada? ¿Por qué quiere de pronto terminar en unas vías de hecho que se vuelvan complicadas? ¿Por qué necesita hacer esa convocatoria? Si él lo que quiere acabar con las concesiones del país, pues que lo haga presta no es la vía, creo yo, ¿no? Entonces ahí sí, esa es la pregunta que yo le haría públicamente al representante Osorio, es qué realmente es lo que pretende. ¿Por qué llegar a las vías de hecho con un tema que no se va a solucionar por las vías de hecho, con un tema que no tiene sentido práctico hacer esta protesta? No tiene ningún sentido práctico, lo único que va a hacer es generar problemas en las carreteras del departamento, bloquear a Manizales, y poner en riesgo una cantidad de gente, además de la afectación económica, porque él dice, no, esto no se va a salir de las manos, pero usted se imagina, John Freddy, los tres peajes cerrados, pues ¿cómo no se va a salir de las manos? Además, un antecedente, y recuerde lo que pasó en 1999, 98, 99, creo que en 99, con los famosos disturbios de Chinchiná, para retirar el peaje de la Siria, ¿no? Que era un peaje pequeño, sencillo, por un tema Manizales, y hubo incluido. Con muerto o muertos incluidos, con un tema muy casi complicado. Que en vivo y en directo, recordaba usted, ¿no? Claro que sí. A mí tristemente además me tocó registrar esa noticia y vivirlo allá, ¿no? Y grabar imágenes en Chinchiná. Porque dos dirigentes de la época caldenses, que no voy a mencionar, uno caldense y otro no caldense, que no quiero mencionar en este momento, pues asusaron unas protestas. Y lo que me preocupa un poco es que se me está pareciendo mucho el tema, obviamente con un contexto muy diferente, pero a mí este tema como sin sentido de protestar sin sentido, sobre todo sin un sentido práctico, pues creo que eso no es más que un personaje buscando visibilidad política, buscando relevancia
frente a un gobierno, no sé qué esté buscando, que le den algún ministerio a alguien de los suyos o alguna cosa así, o que Petro le mande una felicitación o que le mande una rosa. Yo no sé qué es lo que quiere el señor Osorio, pero pues realmente quisiera preguntarle, señor Santiago Osorio, ¿usted qué pretende realmente con esto? Pero no salga con la misma retahíla de siempre. Explíqueselo a la opinión pública. ¿Por qué? ¿Por qué si no tiene ningún sentido práctico? ¿Por qué si hay que esperar los términos de finalización de la concesión? ¿Usted qué busca con esto? Creo que ni siquiera él lo tiene claro. Además de su necesidad de visibilidad y de protagonismo, ¿no? Como usted dice, llamados a que no pase a mayores, que no se convierta esto en una revuelta más de las que lamentablemente ya estamos acostumbrados en este país, Sí, y que obviamente, porque están anunciando, por ejemplo, algunos camioneros, algunos miembros del sector de transporte de carga que se van a sumar a esa movilización o a esa toma, hasta hoy pacífica, así se anuncia, de los peajes en el departamento. Vamos a tener a Manizales bloqueado el fin de semana, pues. Y con puente incluido, señor. Y con puente incluido, es que es delicado, ¿no? Entonces, bueno, pues, por los lados de Bogotá, tema de cierre, exactamente, sí, tema de cierre. Por los lados de Bogotá, no, muy complicado aquí el tema, Luis Miguel, estás con las motocicletas, no sé si ha visto los recientes informes, sí, señor, tanto periodísticos como en redes sociales. Oiga, hay una explosión literal de motocicletas que están literal invadiendo los andenes de Bogotá. O sea, ya usted como peatón tranquilamente ya ni por un andén puede transitar, porque ya a los señores motociclistas les dio por subirse a los andenes para evitar el trancón de las calles. Oiga, no, eso sí no hay razón de ser en lo que está convertida Bogotá, y lamentablemente con otra invasión, y la invasión de las basuras. Hombre, cómo me duele mi Bogotá, mi casa, mi ciudad, que hoy esté nuevamente apoderada en varios sitios de las basuras. Y ahí volvemos al mismo tira y afloje, si es un tema de cultura ciudadana o es un tema de insensibilidad o es un tema operativo, bueno. O es un tema de gestión, Mire, Joffrey, es que hay una cosa, para ir terminando, es que yo creo que a mí Galán me parece un buen tipo, me parece un buen alcalde, Fernando Galán, pero me parece un tipo que tiene la ciudad que ha logrado, sacó adelante el desarrollo del metro, por lo menos que la obra se haya desarrollado bien, es un tipo que tiene la ciudad en la cabeza, ha desarrollado grandes proyectos y grandes obras, pero aunque la microgerencia no es buena, hacer microgerencia, yo creo que a Galán le ha faltado microgerencia. Sí, en ese caso, microgerencia en temas como el transporte, como ese tema de las basuras, como el tema de la seguridad, como el tema de alinear a sus alcaldes locales bien para este tipo de cosas, ¿no? Como mirar muchas cosas que se salen de las manos, pues que si no hay una microgerencia, si no está el distrito también vigilando y realizando y haciendo acciones, para lo cual eran muy buenos otros. Mocus era muy bueno, por ejemplo, en gestionar ese tipo de cosas, desde la cultura ciudadana, pero también desde la gestión. Entonces yo creo que es lo que le ha faltado a Galán, y pues bueno, ojalá se ponga las pilas en los 2 años que le quedan de gobierno para recuperar a Bogotá, porque es la ciudad de todos la sufrimos. Así ¿no? es. Ajá. Todos la sufrimos. Bueno, dato coctelero de cierre, doctor Luis Miguel hoy de Cara y Sello. Cuente. ¿Tiene platica? O sea, ya tiene buenos recursos para cerrar el mes. No muchos. A estas alturas es difícil, pero cuente, se busca. Bueno, ya no sé si esta invitación es para usted, pero bueno. A ver si rayamos tarjeta. Cuente a ver. Bueno, partido amistoso de despedida de la selección Colombia, confirmado en Bogotá, estadio Nemesio Camacho del Campín. Colombia contra Costa Rica. Y ese es el previo a unos 15 días prácticamente de que la selección Colombia esté debutando en Guadalajara en su primer partido por el Mundial de Fútbol que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Pero entonces ese último partido ya tiene precios oficiales de boletería. Tome nota, doctor Luis Miguel, y todos quienes nos siguen. Sí, señor. Si quiere una Baratelli, 85,000 pesitos. Norte. No está mal. Está mal la tribuna, pero bueno. 85,000. Y si se quiere ir para una mejorcita, los precios vaya guardando entre 250, 320, hasta 390, 270, hasta los 490,000 pesos la boletica para que venga a ver a la selección Colombia. A propósito, arranca preventa con las tarjetas, si tienen, de Bancolombia, y ya abrirán al público en general
el último partido de la selección y ya nos ponemos en modo fútbol porque esto arranca. Sí, señor. Esto sí. Bueno, paso, no, la verdad no voy a ir a ese Yo partido. sabía que no era lo suyo. No paso, además estoy ahorrando por ahí, ha sido un conciertico de un artista que me interesa que vendrá próximamente, entonces no paso por esta vez, pero bueno, pero interesante y me lo veré por televisión claramente. Mi estimado John Freddy, como siempre un placer y nos veremos la próxima semana con más actualidad política, que seguramente va a estar esta campaña ardiendo, entonces seguramente tendremos mucha tela que cortar. Así es, y esperamos que nos den esa tela para poderla cortar, pero seguramente en esta política simpática de Colombia algo tendremos que hablar. Señor, que la pase muy bien. Feliz semana. Feliz semana para todos.